Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. Muchísimas gracias a todas las personas que vais a dedicar unos minutos esta tarde para acompañarnos en esta exposición. Tengo que dar las gracias sin duda a Julio Morey, el director provincial de la Mutua, que nos ha cedido esta casa, estas magníficas instalaciones, para acoger esta exposición, como veis, que es una maravilla, que es una joya sobre el voto femenino en España. Esta exposición no está aquí de casualidad y ha costado bastante sangre, sudor y lágrimas. Quiero agradecer a Lorena Alcántara, a Aurora, a Begoña, a todas las mujeres de la Escuela de Pensamiento Feminista de Elche y también a las de Valencia que nos han apoyado. Va a estar para su exposición, para su visita durante 2 semanas y creo que boca a boca debe funcionar y debéis llevar a vuestras universidades, a vuestras asociaciones, a vuestros colectivos la posibilidad de que la visitan gracias a la deferencia que ha tenido la Mutua Ilicitana, la Mutua MAZ, para este acto. Yo creo que Clara Campoamor se sentiría muy orgullosa de que su memoria, de que su homenaje se celebre esta tarde y se ofrezca, como en tantos lugares de España se ha hecho, tengan ahora los ilicitanos y las ilicitanas la posibilidad de visitarla y homenajearla. Y os dejo con la presidenta de la Escuela de Pensamiento Feminista 25 de Abril de Valencia, que es el alma mater de este proyecto feminista, porque si no defendemos a las mujeres nosotras aquí y ahora, ¿quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Ángela, aquí tienes a mucha gente de Elche deseando escuchar tus palabras en el homenaje a Clara Campoamor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por prestarnos. Le decía yo a Julio que parecía que este espacio estaba hecho para esta exposición. Aquí hay muchas Claras Campoamor, que es una de ellas. Ella ha sido diputada del Partido Socialista y ha sido una defensora de los derechos de las mujeres, como Lorena. Tú eres otra Clara Campoamor, donde mirarse. Yo no sabía muy bien qué decir, porque hablar de Clara Campoamor siempre es muy complicado, ¿no? Se han dicho tantas cosas de ella. Y me apetecía empezar por el final, porque yo soy un poco rara, ¿verdad? Somos un poco, las feministas somos un poco así. La mujer olvidada es un libro que escribió Isaías Lafuente después de escribir Agrupémonos todas, y ahí descubrió a Clara Campoamor, que él la llamó la mujer olvidada. Normalmente se lee el libro después, pero yo voy a empezar a leer lo que él dice de Clara Campoamor, porque me parece tan bonito que no hay nada que sea más bonito que esto, ¿no? Y entonces inauguramos así la exposición, agradeciendo compañeras de la Escuela de Pensamiento Feminista, Begoña, Rosana, Aurora, estáis todas por aquí. Y decía Isaías Lafuente: la historia de la civilización ha sido la lucha por hacerlo legal. Clara Campoamor pidió la palabra en el Congreso de los Diputados, porque claro, solo había 2 diputadas. Ahora hay más, pero también se sigue llamando diputados, aunque nosotras queremos que se llame Congreso de los Diputados y Diputadas. Para nosotras el lenguaje no es inocente, porque lo que no se nombra no existe, y nosotras existimos y por lo tanto nos tienen que nombrar. Pues decía Isaías Lafuente de Clara Campoamor que ella reclamaba lo evidente: la igualdad entre mujeres y hombres y reconocer el derecho político al voto. Fijaros, al voto. Junto a Victoria Kent, que en aquel espacio Victoria Kent se levantó y negó el voto a las mujeres. No sé si habéis visto la película de Clara Campoamor,
y ella decía, Clara Campoamor decía, qué duro tiene que ser para una mujer venir a negar el voto a las mujeres, ¿no? Decía ella, que la mitad de España femenina vivía en el limbo de la sombra, apartada, silenciada e ignorada, dominada por una autoridad del otro, sometida a un marco legal que hizo frente a una cámara de 470 hombres y una sola mujer. Lo hizo frente a sus compañeros de partido, a punto de votar a favor de las mujeres. El partido con el que ella había hecho campaña para la República la abandonó, la dejó sola. Fijaros todo lo que tuvo que pasar Clara Campoamor, que nos estará viendo desde las estrellas, seguro, y estará muy contenta. Pero necesitamos ser muchas Claras Campoamor, porque fijaros, en la realidad de hoy, como decía muy bien Modes en su tribuna, la OCDE dice todavía que las mejores academias, las mejores notas todavía siguen siendo de las mujeres, sin embargo, estamos todavía fuera del mercado laboral. El 71% de los hombres se incorporan al mercado laboral sin ningún problema. ¿Qué pensáis si no tenemos guarderías de 0 a 3 años? Las mujeres entramos y salimos del mercado laboral continuamente. Y yo, para hacerlo muy rápido, me salgo bonita y digo que la discriminación de las mujeres en la política, en la cultura, en los medios de comunicación, en las excedencias para cuidar a los menores y a las mayores, sigue siendo de nosotras. En los libros del pasado y en los libros del presente. Nosotras tenemos que escribir el futuro. Hay mucha gente aquí joven que nosotras, y tenemos que reescribir una historia. Tenemos un profesor de historia por aquí. La historia está escrita por los hombres, tenemos que reescribirla las mujeres. Tenemos que hacer visible que las mujeres siempre hemos estado ahí y hemos venido para quedarnos. Y no vamos a dar las gracias por eso. Algún día nos tendrá que pedir perdón por no habernos dejado. Bueno, pues con estas palabras os doy la bienvenida, vamos a disfrutar de Clara Campoamor, vamos a revivirla, y ahí en la estrella, porque ella siempre es eterna, que disfrute con nosotros de este homenaje. Muchas gracias.